Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Condumex por la invitación y en particular al doctor Manuel Ramos. El tema que voy a abordar tiene distintos enfoques. La idea es un poco de evaluar en qué medida los conquistadores españoles que llegan aquí tienen una mentalidad medieval o renacentista, ¿no? Y en qué medida este cliché un poco que tenemos, ¿no?, de unos indios supersticiosos y unos españoles maquiavélicos y renacentistas es una caricatura, ¿no? Y que en realidad hay que matizar un poco las cosas. Y vamos a ver varios puntos, varios ejemplos, ¿no?, para tratar justamente de discutir un poco sobre la cosmovisión, no nada más de los mesoamericanos, pero también de los españoles, porque ellos también tienen una mentalidad, ¿no?, que a nuestro juicio podría parecer mágica, ¿no? Entonces un poco es la idea, ¿no? Por ejemplo, la imagen que pueden ver es una representación, ¿no?, de la toma de Granada por los españoles en 1492, y eso fue un acontecimiento bastante notable para la historia de España y también, diría yo, para la mentalidad española. Esta victoria contra los moros, ¿no?, fue interpretada como una señal divina que anunciaba no solamente la reconquista de España, pero también perspectivas más amplias, ¿no? Y ahí tenemos profecías, ¿no?, que dicen, por ejemplo, una que escribió Rodrigo Ponce de León, ¿no?, que dice que Fernando de Aragón, después de conquistar a Granada, también va a conquistar África, Jerusalén, ¿no?, que es el inicio de unas conquistas casi en todo el mundo, ¿no? Obviamente, cuando llegan primero al Caribe, a las Antillas y después a México, ¿no?, es la misma idea que España ha sido designada por Dios, ¿no?, para conquistar nuevas tierras, para convertir pueblos paganos, etc., ¿no? Sigue esta misma lógica y tenemos una continuidad muy notable, ¿no?, entre el papel de Santiago en la reconquista de España, ¿no?, Matamoros, ¿no?, y aquí se vuelve Santiago Mataindios, ¿no? De hecho, uno de los gritos de guerra de los conquistadores es Santiago, ¿no? Cuando empiezan las batallas, ¿no?, siempre aparece ese grito. Y de hecho, pues precisamente hace 500 años, un poco antes, ¿no?, en la famosa batalla de Cintla, ¿no?, todos escucharon la conmemoración, ¿no?, de esta batalla, con las declaraciones del presidente, y etcétera, etcétera. No voy a epilogar, pero lo que no mencionó el presidente es un testimonio de Bernardino Vázquez de Tapia, que voy a citar aquí. Aquí se vio un gran milagro, que estando en gran peligro en la batalla, se vio andar peleando uno de un caballo blanco, a cuya causa se desbarataron los indios, el cual caballo no había entre los que traíamos, y se identificó con Santiago, ¿no?, que Santiago había aparecido, el apóstol, ¿no?, ahí en medio de la batalla con un caballo blanco, espantó a los indios que se fueron corriendo, ¿no? Entonces eso es uno de los primeros testimonios sobre la supuesta intervención divina de Santiago en un contexto bélico en contra de los indios, ¿no? Bernal Díaz, por ejemplo, él es un poco dudoso, ¿no? Dice, pues yo ni lo vi, ¿no? Pero a lo mejor andaba ahí, pero yo creo que tal vez no, porque dice, pudiera ser que lo que dice Gómara fueran los gloriosos apóstoles señor Santiago o el señor San Pedro, pero yo como pecador no fuese digno de lo ver. Lo que yo entonces vi y conocí fue a Francisco de Morla en un caballo castaño que venía juntamente con Cortés, que me parece que ahora que lo estoy escribiendo se me representa por estos ojos pecadores toda la guerra
y la manera que ahí pasamos. Entonces dice, a lo mejor fue este señor y no Santiago, ¿no? Pero queda la duda. Ahora, esta imagen de este papel de Santiago también lo retoman autores más tardíos, ¿no? Como el mestizo tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo. Él, cuando en el contexto de la batalla de Cholula, ¿no? Y la famosa matanza de Cholula, la interpreta como un combate entre Quetzalcóatl y Santiago, ¿no? Cada uno, claro, representando, Santiago los españoles y Quetzalcóatl era el dios tutelar de Cholula, ¿no? Bueno, además del apóstol Santiago, aparecen otros personajes cristianos, ¿no? Para ayudar a los españoles, la Virgen, ¿no? Hay un texto que dice que en el momento del asedio de los españoles que estaban encerrados en Tenochtitlan y todos los mexicas estaban alrededor de ellos, ¿no? En un momento de mucha tensión apareció la Virgen, ¿no? Y los indios hablaron de una señora blanca muy bonita que les echaba polvo a los ojos, ¿no? Y entonces se tuvieron que retirar y dieron un descanso a los españoles sitiados, ¿no? En el momento de la noche triste también, ahí sí es un testimonio de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que explica cómo todos los españoles invocan a los santos, a la Virgen, a quien se pueda, ¿no? Para tratar de escapar, ¿no? Y dice lo siguiente: pues la grita y lloros y lástimas que decían demandando socorro, ayúdeme que me ahogo. Ya ven que estaban los canales ahí, ¿no? Otros, socórrenme que me matan. Otros demandando ayuda a Nuestra Señora Santa María y al Señor Santiago. Y todos los soldados poníamos gran desánimo a Cortés para pelear, y esto nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora, la Virgen Santa María, nos los ponía en el corazón. Y Señor Santiago, que ciertamente nos ayudaba. Ahí sí se hicieron un montón para apoyarlos, ¿no? No nada más la Virgen o Santiago, pero por si acaso se invoca a todo el mundo, ¿no? Para ver si se pueden salvar, ¿no? Ahí lo que les decía de la Virgen, ¿no? Eso es un testimonio de Vázquez de Tapia. Y dice, y preguntando después a indios principales, que eran capitanes, cómo nos habían dejado, teniéndome en tanto aprieto y peligro. Dijeron que nos entraban y tenían en tanto trabajo. Vieron a una mujer de Castilla, muy linda, y que resplandecía como el sol, y que les echaba puñado de tierra a los ojos. Y como vieron cosa tan extraña, se apartaron y huyeron y se fueron y nos dejaron, ¿no? Bueno, ahora quisiera explicar algunos elementos también, algunos acontecimientos de la conquista y un poco después de la conquista. Y ahí sería más bien de ver en qué medida Cortés se pudo aprovechar de la cosmovisión de los indígenas, ¿no? Un tema que ha hecho correr mucha tinta, ¿no? Es la famosa identificación de Cortés con Quetzalcóatl, ¿no? Identificación que se basa en muchos elementos, uno de ellos la fecha de llegada, 1519, ¿no? de los españoles, que corresponde al nombre calendárico de la deidad Quetzalcóatl. No todos los dioses tenían uno, incluso a veces varios nombres calendáricos, ¿no? El de Quetzalcóatl era Seacatl, un ocaña, que correspondía al año 1519, ¿no? Entonces de ahí todos esos rituales que se hicieron con Cortés, ¿no? Uno de los más notables es ataviarlo con las prendas del dios Quetzalcóatl, ¿no? Cuando llegó, unos emisarios de Moctezuma llegaron con varios atavíos de dioses, 2 de Quetzalcóatl, 1 de Tlaloc, 1 de Tezcatlipoca, y a Cortés se le vistió de esta manera, ¿no? Ahora,
ese regreso supuesto regreso de Quetzalcóatl no se inscribe en una cosmovisión mesoamericana que enfatiza el papel de los ciclos, ¿no? Los famosos 5 soles, ¿no? O 4 soles según las fuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí esas imágenes proceden del Códice Vaticano A, ¿no? Donde aparecen el sol de agua, el sol de tierra, el sol de viento y el sol de fuego, ¿no? Que son eras cósmicas, ¿no? Que fueron destruidos por cataclismos, huracanes, temblores, etc. Y en este marco es importante destacar el papel de Tezcatlipoca y de Quetzalcóatl, que son los dioses principales que dominan de manera sucesiva las eras cósmicas, ¿no? Es decir, un sol está dominado por Quetzalcóatl, aparece Tezcatlipoca, se pelea con él, le quita su reino y ocupa su lugar. Al final de la era siguiente sucede lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Y eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en el episodio de Tolan, ¿no? Tolan, la ciudad mítica de los toltecas, ¿no? Que corresponde a la cuarta era cósmica y que está dominada por Quetzalcóatl, que es el rey de Tolan. En este contexto se da una pelea, ¿no? Entre Quetzalcóatl, el rey sacerdote de Tolan, el dios que domina la cuarta era, y Tezcatlipoca, que es como su gemelo enemigo, ¿no? Los dos en realidad se parecen mucho, pero se pelean, ¿no? Entonces, en este contexto, Tezcatlipoca, por ejemplo, quiere introducir los sacrificios humanos. Quetzalcóatl es opuesto a estas actividades rituales, ¿no? Tezcatlipoca también tiene un gran poder de metamorfosis, ¿no? Es un dios que puede aparecer de muy distintas maneras y aparece como un abuelito, ¿no? Y le ofrece pulque a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, como sacerdote, normalmente no puede tomar bebidas embriagantes. Ahora, como ven, sí, no solamente probó el pulque, pero se tomó 5 tazas de pulque y el triste resultado está a la vista, ¿no? Esas son ilustraciones del Códice Florentino, ¿no? de los informantes de Sahagún y de los pintores indígenas, ¿no? Y ahí vemos lo que sucedió después de la 5ª copa de pulque. Entonces se trata de una transgresión, ¿no? De parte de Quetzalcóatl. Además, otras fuentes nos revelan que tuvo relaciones sexuales con su hermana, lo que constituye otra transgresión, y después de esos actos poco compatible con la función sacerdotal, pues tiene que abandonar la ciudad de Tolan, se dirige hacia la costa. Ahí tenemos varias versiones, ¿no? Según algunas, se quema en una pira y se transforma en la estrella Venus, en la estrella de la mañana, y según otros testimonios, se va en una canoa o en una manta, ¿no? Sobre el océano y se va rumbo al oriente, prometiendo que algún día va a regresar, ¿no? Entonces, a partir de esa idea de los ciclos, ¿no? La idea del regreso de Quetzalcóatl aparece con una cierta lógica. ¿Por qué? Porque la era siguiente es la era que domina Tezcatlipoca, ¿no? Que se identifica con Huitzilopochtli, la deidad tutelar mexica, ¿no? ¿Qué sucede cuando llegan los españoles? La era de Tezcatlipoca, ¿no? Entonces está a punto de terminarse y lógicamente el que le va a suceder pues es Tezcatlipoca. ¿De qué códice? ¿Dónde? ¿De qué códice? ¿Cuál? En el Códice Florentino. Sí, entonces, si vemos, por ejemplo, en el mismo Códice Florentino, tenemos un libro completo. Ustedes saben que es como una enciclopedia sobre el mundo indígena,
¿no? Son 12 libros, algunos dedicados a los dioses, a las fiestas, pero también a la sociedad, al gobierno, ¿no? A la historia natural, ¿no? Y el último libro, el libro 12, está enteramente dedicado a la conquista, ¿no? Pero la conquista vista desde la perspectiva de los indígenas, ¿no? Lo que Miguel León Portilla llamó la visión de los vencidos, ¿no? Y en este texto aparece un episodio muy llamativo, ¿no? Donde unos emisarios de Moctezuma se dirigen hacia los españoles y en el camino se topan con un personaje, dice el texto, vestido como un hombre de Chalco, con 8 cuerdas amarradas en el pecho, totalmente borracho, ¿no? Y enfrenta a los emisarios de Moctezuma y les dice: ¿a dónde van? Moctezuma es un loco, es un orgulloso, no va a poder contra los españoles. Todo lo que va a hacer es inútil. Voltéense y vean la ciudad. Entonces se voltean y ven a la ciudad de Tenochtitlan en llamas, ¿no? Cuando se voltean de nuevo, ya el personaje ha desaparecido. Entonces llegan con Moctezuma y le dicen: hemos visto a Telpochtli. Telpochtli significa el joven, es uno de los nombres de Tezcatlipoca, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Tezcatlipoca aparece borracho? ¿No? Aparece borracho tal como Quetzalcóatl, que estaba borracho al final de la era anterior. Él también está en estado de transgresión y su borrachera finalmente significa el final de la era de Huitzilopochtli y de Tezcatlipoca, el final de la era de Moctezuma, ¿no? Y la llegada de una nueva era, de un nuevo sol, ¿no? Que corresponde a Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, cuando algunos historiadores dicen: no, eso de la identificación de Cortés con Quetzalcóatl es una falacia, es un invento de Cortés, eso no es cierto, pues yo creo que sí es cierto, ¿no? Y que se da una conjunción de elementos que justifican precisamente, ¿no?, esta identificación según una lógica de ciclo, ¿no?, que corresponde muy bien a la visión del tiempo, ¿no?, y de la historia que tenían los mesoamericanos. Ahora que Cortés se haya aprovechado de esto, eso es otro cantar, ¿no? Pero vamos, la identificación tiene su lógica según el pensamiento indígena, ¿no? Y eso es muy importante. Otro episodio y ahí regresamos a lo de Tolan, ¿no? Hay otro episodio muy llamativo que es Tezcatlipoca aparece en Tolan y le presenta un espejo a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se ve en el espejo, ¿no?, y se espanta porque dice que está muy feo, ¿no? Así como le pasa a uno en la mañana a veces, ¿no? ¿No? Antes de bañarse. Entonces el Quetzalcóatl se ve muy feo, ¿no? Y es un episodio, ahí tenemos variantes ahí, ¿no? Una de las variantes que es bastante enigmática, pero que se puede explicar, ¿no?, es que Quetzalcóatl, ¿no?, ahí lo tenemos, por ejemplo, en un espejo de pirita que se encuentra en el Museo del Quai Branly en París, ¿no? Quetzalcóatl con su espejo. Entonces se dice que Quetzalcóatl tenía un espejo en Tolan que ayudaba para hacer llover, ¿no?, pero que llega a Tezcatlipoca y esconde el espejo de Quetzalcóatl abajo de un petate. Y después va en la calle, encuentra a una abuelita y le dice: dile a Quetzalcóatl que su espejo está abajo del petate. Yo durante muchos años no entendía qué hacía el espejo abajo de un petate, ¿no? Hasta que encontré una entrada del diccionario náhuatl español de Molina y que dice: esconder algo abajo de un petate es esconder una transgresión, un pecado de alguien. Entonces, ¿qué significa? Cuando esconde el espejo, ¿no?, esconde las transgresiones de Quetzalcóatl, pero después cuando le dice a la abuela: ahí está el espejo, revela las transgresiones
de Quetzalcóatl, ¿no? Y corresponde a justamente todas esas transgresiones etíricas, sexual, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Entonces, de ahí el interés de otro episodio, y ahí la interpretación la dio mi maestro Michel Graulich, ¿no? En una biografía de Moctezuma excelente que publicó, que salió en español el año pasado, ¿no? Que les recomiendo mucho, y es un episodio que describe Bernal Díez del Castillo. Los españoles están en la costa, ¿no? Y Moctezuma manda a un personaje que curiosamente se parece físicamente mucho a Cortés. Entonces llegan ahí, ¿no? Y Bernal Díaz dice, pues todos los españoles estaban asombrados de ver el parecido de este personaje que había llegado con Cortés. E incluso lo llaman Cortés y pues se ríen, ¿no? No entienden cuál fue el propósito por parte de Moctezuma de mandar a un doble, ¿no? de Cortés ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Pues a través de esos mitos. ¿Qué quiere hacer Moctezuma? Presentar a Cortés su doble, su reflejo, como si fuera un espejo, ¿no? Para que se espante y se vaya. Pues desafortunadamente no funcionó, ¿no? Pero es la misma idea, ¿no? De presentar a alguien con su reflejo, con su doble, ¿no? Y provocar su salida, ¿no? Obviamente el dios por excelencia que tiene que ver con los espejos es Tezcatlipoca, ¿no? Su nombre significa el espejo humeante y aparece con un espejo en lugar de un pie, ahí lo pueden ver en esta imagen, ¿no? Y en este espejo él puede ver el futuro, puede anunciar las cosas por venir, es un objeto adivinatorio en obsidiana, ¿no? Que es, su nombre mismo es espejo, ¿no? Ahora, tenemos un episodio muy interesante en los famosos presagios de la conquista, ¿no? Uno de los presagios fue el hallazgo por unos pescadores de una grulla que tenía un espejo en la frente, ¿no? Que se presentó ante Moctezuma, el cual vio en el espejo primero unas estrellas y después unos personajes que cabalgaban sobre venados. Bueno, los venados obviamente es el término náhuatl, ¿no? Mazame, ¿no? Para designar a los caballos, ¿no? Que no existían aquí, ¿no? Y esos personajes, pues es el anuncio de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces tenemos nuevamente la idea del espejo, ¿no? Como elemento revelador del futuro, revelador del destino, ¿no? Que aparece en este relato, ¿no? Otro testimonio muy interesante que tiene que ver con un espejo, ¿no? Es un fragmento de un proceso de Inquisición, ¿no? En el cual se nos explica que cuando la guerra estaba empezando en Tenochtitlan, ya habían entrado los españoles, ¿no? Ya en la época de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc sube al Templo Mayor, ¿no? Con el rey de Tlacopan, ¿no? Tetlepaquetzal, y ahí este rey de Tlacopan era también un adivino muy dotado, ¿no? Y tenía un espejo, ¿no? Entonces suben al Templo Mayor, el rey de Tlacopan, bueno, hoy Tacuba, ¿no? Ve en el espejo y dice lo siguiente: el espejo se oscureció, una pequeña parte solamente se ve, y ahí vemos solamente unos hombres del pueblo, ¿no? Que van huyendo, otra vez una señal de derrota, ¿no? Y el rey de Tlacopan se pone a llorar y dice: digamos al Señor, que era Cuauhtémoc, que nos bajemos, porque a México hemos de perder, ¿no? Entonces, otro señal del espejo que anuncia la derrota. Incluso el texto dice que Cuauhtémoc se desmaya, lo cual no es muy
acorde con la visión heroica que tenemos de Cuauhtémoc, ¿verdad? Pero eso dice el texto. Ahora pasemos a otro episodio bastante interesante, ya en 1524, ¿no? Cuando Cortés se va a las Higueras, es decir, a Honduras, ¿no? Donde Cristóbal de Olid, que era uno de sus capitanes, se rebeló, ¿no? Entonces emprende ese largo viaje hacia Honduras, ¿no? Pero para no tomar riesgo, se lleva a Cuauhtémoc, se lleva a Tetlepanquetzal, también el rey de Tlacopan, ¿no? Y a todo el mundo se va hacia Honduras, ¿no? Y eso dice Cortés en sus cartas de relación. Ustedes saben que durante esta expedición es cuando supuestamente Cuauhtémoc trata de organizar un complot, ¿no? En contra de Cortés, y Cortés lo manda a ahorcar, ¿no? Es cuando fallece ahorcado Cuauhtémoc, ¿no? Y Cortés explica cómo supo del complot, ¿no? Y ahí vemos que sí, era como Maquiavelo, ¿no? Así bastante listo para aprovecharse de las creencias, ¿no? De los mesoamericanos. Entonces, eso dice Cortés en su carta de relación. Ellos quedan de tal manera espantados porque nunca han sabido de quién lo supe del complot, ¿no? Que no creo se tornarán a revolver porque creen que lo supe por algún arte y así piensan que ninguna cosa se me puede esconder, porque como han visto que para acertar cualquier camino muchas veces sacaba una carta de marear y una aguja, en especial cuando se acertó el camino de Guatespán. Han dicho a muchos españoles que por ahí lo saqué, y aún a mí me han dicho algunos de ellos, queriéndome hacer cierto que tienen buena voluntad, que para que conozca sus buenas intenciones, que me rogaban mucho mirarse el espejo y la carta, y que ahí verían como ellos me tenían buena voluntad, pues por ahí sabía todas las otras cosas. Y también les hice entender que así era la verdad, que en aquella aguja y carta de marear veía yo y sabía y se me descubrían todas las cosas. Ahora, ¿quién es el dueño del espejo? Es la brújula que usaba Cortés para orientarse, ¿no? Una brújula de los marineros, ¿no? De hecho, cuando hunde sus barcos en Veracruz, quita las brújulas y se las lleva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los indios lo ven con un objeto esférico, viendo por dónde. Pues en su visión de las cosas, pues eso es un espejo. Ahora, ¿quién es el dueño del espejo? Este es Catlipoca y también es el rey, ¿no? El Tlatoani mexica es el dueño del espejo. Es un símbolo de poder. El nuevo Tlatoani, el nuevo rey, que es Cortés, tenga ese tipo de símbolos, ¿no? Entonces, cuando le dicen, nosotros te vamos a respetar, puedes checar en tu espejo. ¿Qué hace Cortés? Por supuesto que sí. Y ahí es más, como la bruja de Blancanieve, ¿no? Pues todo, lo veo todo ahí, ¿no? Es esa idea, ¿no? Del espejo como fuente de poder, como fuente de conocimiento, ¿no? Y entonces ahí sí tenemos un aprovechamiento por parte de Cortés, ¿no? De la cosmovisión indígena relativa al espejo, ¿no? Ahora vamos a tratar, pasamos a otro tema, ¿no? Que es cómo las cosas pueden también pasar al revés, ¿no? Y vamos a ver una anécdota que cuenta el conquistador Francisco de Aguilar, ¿no? Que después se volvió religioso, ¿no? Y habla del momento en que los españoles están sitiados en Tenochtitlan, ¿no? Entonces dice lo siguiente: aconteció que un soldado estaba retraído en la iglesia que teníamos por cierta travesura que había hecho. Bueno, una iglesia que
bueno, un lugar que habían acomodado como iglesia en Tenochtitlan, ¿no? Todavía no había iglesia, el cual ahí a la medianoche salió huyendo y dando voces que había visto andar saltando por la iglesia hombres muertos y cabezas de hombres, y entre ellas la suya. Lo mismo las velas, los que guardaban el lugar, ¿no? Habían venido huyendo a decir que habían visto caer en la acequia piernas y cabezas de hombres muertos, todo lo cual salió después verdad, porque así el Botello, un personaje del cual vamos a hablar más al rato, que dijo que había de morir aquella noche, como el soldado que había visto su cabeza, y como muchos de los guardias que aquello dijeron, murieron todos la noche que salimos, la noche triste, cosa de espantar. Entonces tenemos a los españoles ahí y de repente ven unas cabezas, unas piernas, unos huesos ahí brincando alrededor de ellos, ¿no? Incluso sus propias cabezas se espantan horrible, ¿no? Y además, cuando la noche triste, son los personajes que se mueren, ¿no? Bueno, entre varios españoles, ¿no? Que fallecieron en esta ocasión. Entonces eso nos habla pues un poco de esa tradición medieval, ¿no? De las danzas macabras, ¿no? Que se difundieron en Europa, sobre todo después de la Gran Peste Negra, ¿no? de 1348, ¿no? Y que aparece en España en pinturas, ¿no? Esa idea de que nadie escapa a la muerte, ¿no? Toda esa iconografía macabra, ¿no? Que empieza en el siglo, sobre todo finales del siglo XIV, siglo XV, ¿no? Y tenemos incluso en la literatura medieval, ¿no? Unos motivos así, por ejemplo en la leyenda dorada, ¿no? Del cráneo que habla, ¿no? Un personaje está caminando, de repente aparece un cráneo, ¿no? Que es el cráneo de un pagano, ¿no? Y que le empieza a decir todos los tormentos que está pasando en el inframundo, ¿no? En el infierno, ¿no? Y diciéndole que tiene que corregir su vida de pecador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aparece ese motivo del cráneo, ¿no? Pero hasta donde sé, no aparecen cráneos que brincan. Eso sí no encontré en la literatura medieval. Ahora si pasamos a la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Tenemos un personaje que es Tezcatlipoca, que sí puede aparecer como un cráneo, ¿no? De hecho, uno de sus nombres calendáricos, ¿no? Es Semiquistli, que quiere decir uno cráneo, ¿no? Como les comenté que Quetzalcóatl era uno caña, ¿no? Tezcatlipoca es uno calavera, uno cráneo, su nombre, ¿no? Y los informantes de Sahagún hablan de varias metamorfosis de Tezcatlipoca, y uno de ellas justamente es un cráneo que brinca, ¿no? Y que con los dientes quiere comerse las pantorrillas de la gente. Entonces a correr, porque Tezcatlipoca llega, ¿no? Ahora, el cráneo en la cosmovisión mesoamericana no es una cosa de espanto, no es una cosa asociada a la muerte, sino más bien es un símbolo positivo, ¿no? De hecho, tenemos textos largos que nos hablan de todas las connotaciones de los signos calendáricos, y si ustedes tienen la suerte de haber nacido en un día 1 calavera, 1 muerte, Semiquistli, es un muy buen signo. Uno va a ser rico, uno va a ser igual un jefe, nadie le va a poder desear mal porque la persona chismosa se le va a revertir, ¿no? Y es el signo de Tezcatlipoca, y uno puede tener uno de los nombres de Tezcatlipoca cuando lo van a bautizar, ¿no? Entonces es un signo muy próspero, ¿no? Curiosamente, nada que ver con nuestra manera de ver las cosas. Ahora también es un signo que tiene que ver con unos brujos, unos hechiceros, ¿no? Eso es una estatua de Tezcatlipoca que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, y en el tocado viene el signo justamente Semiquistli, nada más que no tengo foto de la parte de arriba, pero lo pueden checar en el museo. Entonces, Tezcatlipoca patrocina
de alguna manera las actividades de unos brujos, entre comillas, ¿no? En náhuatl se llaman motetequi. Motetequi quiere decir el que se corta, ¿no? Y eso dicen de esos personajes. Enseguida se corta y pone en lugar aparte sus manos, sus pies, por todas partes sus coyunturas, por toda parte esparce lo que se corta, y cuando se ha despedazado, todo se cubre con una manta de muchos colores. Y de nuevo revive, se vuelve a juntar, se levanta, ¿no? Entonces son como unos faquires ahí que se cortan en pedazos, ¿no? Y de repente se vuelven a componer, ¿no? De hecho, tenemos un testimonio de Antonio de Herrera que habla también de estos personajes en el contexto de un presagio de la conquista. Voy a leer el pequeño fragmento. Entre otros juegos que hicieron en presencia del rey, Moctezuma, se cortaban los pies y las manos, y corriendo la sangre se conocía estar apartados los miembros, y los juntaban de nuevo. Y para ver si aquella era ilusión, el rey, que aquellos miembros así cortados se echasen a cocer en agua hirviente, y para ver si se volverían a juntar. De este modo se enojaron mucho los hechiceros, y dijeron que les daba mala paga, mas que presto se verían vengados por esta gente extraña y que perdería el imperio, y vería la laguna teñida de sangre. De esto se burló el rey, y la mañana siguiente vio sangrienta la laguna, muchas cabezas, brazos y piernas de hombre. Otra vez el motivo de los cuerpos despedazados, de la laguna teñida de sangre. Ahí hay una posible referencia bíblica, ¿no? Acuérdense Moisés, ¿no? Con el faraón, ¿no? Y esa equiparación de Moctezuma con el faraón orgulloso, que no quiere reconocer la verdadera fe. Puede ser que haya influido en este relato. Pero también están esos personajes que se cortan, ¿no? Que esos sí son prehispánicos, es decir, se mezclan ahí las tradiciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió finalmente en esos momentos de la conquista? ¿Por qué los españoles se espantaron porque vieron cabezas y cuerpos? Pues yo creo que fueron los mexicas, ¿no? Como seguidores de Tezcatlipoca, que tuvieron a bien de aventar algunos cráneos, algunas piernas para espantarlos, y consiguieron su propósito, se espantaron, ¿no? En verdad, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y que encontré hace poco, ¿no? En los anales de los cachiqueles, ¿no? Aquí está Moctezuma, ¿no? Un texto maya que habla de la conquista de Alvarado en Iximché, ¿no? Allá en Guatemala. Resulta que cuando llegan a la capital de los cachiqueles, ¿no? Los cachiqueles hospedan a Alvarado en un lugar muy específico, ¿no? Y este texto, los anales de los cachiqueles, nos dice que los españoles tuvieron unas espantosas pesadillas, ¿no? Y que el día siguiente Alvarado no quiso quedarse ahí, ¿no? ¿Y en qué lugar los hospedaron? En un lugar donde había un zompantli. Qué bonito lugar para recibirlos, ¿no? Incluso un zompantli, es decir, unos cráneos en hileras sobre unos palos, ¿no? Un poco como los que se acaban de encontrar a un lado del Templo Mayor, ¿no? Entonces ahí los hospedaron, ¿no? Y el texto en cachiquel explica que Alvarado tuvo pesadillas, ¿no? Sus hombres también, y se salieron del lugar, ¿no? Es la misma estrategia, ¿no? Es más, los arqueólogos encontraron 48 cráneos justamente en el edificio donde habían hospedado a Alvarado y a sus hombres, ¿no? Entonces ahí es un poco al revés, ¿no? Son los mesoamericanos, ¿no? Que espantan a los españoles, ¿no? A partir de sus propias categorías, ¿no? Entonces a veces sucede, ¿no? De un lado y a veces del otro, ¿no? Ahora vamos a pasar a examinar un personaje bastante singular, ¿no? Que formaba parte del ejército de Cortés,
¿no? Que se llama Blas Botello, Puerto de la Plata, Puerto de Plata. A lo mejor Guillermo Turner en su conferencia habló de este personaje porque él tiene unos estudios bastante interesantes sobre este personaje, ¿no? Entonces, lo apodaban el astrólogo, ¿no? Sabía latín, había vivido en Roma, ¿no? Y nos dicen varios testigos que pasaba por nigromántico. Era un astrólogo, era un hechicero, ¿no? E incluso había anunciado a Cortés, por ejemplo, que si atacaba a Narváez de noche lo iba a ganar, ¿no? Y después tenemos varios textos que nos hablan de sus poderes, ¿no? Ahí con variantes muy interesantes. Algunos sí creen que es astrólogo, creen en sus predicciones. Otros dicen que no, que es un farsante. Otros dudan. Puede ser que sí, puede ser que no. Todo eso nos habla un poco de la mentalidad de los conquistadores, ¿no? Es decir, todavía con un pie en la Edad Media, ¿no? Pero algunos ya entrando en el Renacimiento, aunque eso de la astrología pues va a seguir en el Renacimiento, incluso sigue hasta nuestros días, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo. Decían que era nigromántico, otro decían que tenía familiar, algunos le llamaban astrólogo. Tener familiar, es decir, tener su pequeño diablo particular que lo asesora, ¿no? Que puede ser muy útil en algunas circunstancias, ¿no? López de Gómara, él nos dice, presumía de astrólogo, o como lo llamaban, de nigromántico. Ahí sí tiene sus dudas, el capellán de Cortés, ¿no? Fernández de Oviedo, que echaba conjuros y presumía de pronosticar algunas cosas futuras, bien que lo tal es reprobado y no seguro para la conciencia del cristiano. Ahí tenemos también toda la ambigüedad de la Iglesia frente a la astrología, frente a la adivinación, ¿no? De un lado se rechaza, ¿no? Porque eso son cosas de paganos y finalmente el único que puede predecir el futuro pues es Dios, ¿no? No los hombres. Pero al mismo tiempo hay toda una corriente culta, ¿no? Del cristianismo que cree en la astrología, lo que llaman la astrología judicial, ¿no? Que es una ciencia que viene de Grecia a través de los árabes, ¿no? Que llega a España con tratados en árabes que son traducidos al latín, ¿no? Entonces hay toda una ciencia de las estrellas, ¿no? Y ahí sí hay una aceptación. Depende un poco de las épocas, pero en muchas cortes los reyes tienen sus astrólogos, ¿no? Que les hacen su mapa astral del día que nacieron, que les piden consejos. Entonces es un tema un poco delicado, ¿no? En la época, ¿no? A la vez aceptado y rechazado, ¿no? Entonces, cuando sucede la noche triste, después de la matanza de Toxtlatl, que tenemos aquí, ¿no? Los españoles están sitiados, Cortés regresa de la costa después del episodio de Narváez, ¿no? Y ahí están sitiados, las cosas están muy mal y pues todos están de acuerdo que hay que salir, ¿no? El problema es saber cuándo, en qué momento, en qué día, a qué hora, ¿no? Y ahí hay una serie de testimonios muy apasionantes, ¿no? Para saber, a ver, ¿quién tomó la decisión de salir? ¿No? ¿Quién decidió la hora, el día? ¿Con qué criterio se decidió? ¿No? Y ahí es un muy buen ejercicio para el historiador, ¿no? Porque ¿a quién le creemos? Tenemos distintas versiones. ¿Cuáles son los intereses, los motivos de cada escritor, de cada cronista, para presentar tal o cual versión? Porque no hay una historia única, ¿no? La historia está hecha de varios pedazos que tratamos de acomodar,
¿no? Y ahí los testimonios españoles son muy contradictorios, muy diversos, ¿no? Por ejemplo, Cortés, ¿no? Cortés nunca habla de Botello, ¿no? Nunca lo menciona. Todos los demás sí. Bernal Díaz, Gómara, Aguilar, Torquemada, Cervantes de Salazar. Todo el mundo habla de Botello. Cortés, no. ¿No? Porque ¿quién decide? Él. ¿No? A ver. Dice lo siguiente Cortés: de todos los de mi compañía fui requerido muchas veces que me saliese, y porque todos o los más estaban heridos y tan mal que no podían pelear, acordé de lo hacer aquella noche. El que manda soy yo, ¿no? Estaban heridos, ¿no? Que me saliese, no que nos saliéramos, ¿no? Entonces él es el que decide, punto, ¿no? Otros, por ejemplo, Aguilar, ¿no? Francisco de Aguilar, dice que Cortés despreció el aviso de Botello. Sabed que esta noche no quedará hombre de nosotros vivos si no se tiene alguno medio para poder salir. Lo cual, oído por Alonso de Ávila, se fue a Hernando Cortés y le contó lo que pasaba. Pero como era magnánimo, le dijo que no le creyese, que debía ser un hechicero, ¿no? Entonces sí, Botello le mandó decir que era hora de salir y Cortés no le importó su opinión, ¿no? Ahora, Bernal Díaz del Castillo, él sí habla de la influencia de Botello, pero dice que la decisión de la salida fue como muy democrática, ¿no? Y fue acordado por Cortés y por todos nuestros capitanes y soldados que de noche nos fuésemos. Ahí sí es como la democracia de Atenas, ¿no? Eso es la idea de Bernal Díaz. Si escribe su crónica es para decir, nosotros los soldados, nosotros los capitanes, también tuvimos algo que ver en la conquista, no fue nada más Cortés, como dice Gómara, ¿no? Sino que nosotros también. Entonces resulta que Bernal Díaz hasta escuchaba los discursos de Moctezuma, aún estando en Veracruz, sabía todo lo que pasaba en todas partes, tomó partes en las decisiones importantes, cuando Cortés ni lo menciona, ¿no? Entonces es como otro punto de vista, como el de Cortés, que yo decido todo, y el de Bernal Díaz, todos decidíamos. Obviamente la verdad ni está aquí ni está acá, ¿no? Hay que matizar siempre esos testimonios, ¿no? Ahora, otros testimonios por ejemplo, López de Gómara, el capellán de Cortés, ¿no? Había dicho Botello muchos días antes que si se marcharan de México a cierta hora señalada de la noche, que era esta, se salvarían, y si no, que no. Ora lo creyesen, ora no, todos en fin acordaron de irse aquella noche. Entonces ahí ya empezamos a tener dudas, ¿no? ¿Le creyeron o no? La cosa es que él dijo, esta noche a tal hora tenemos que salir, ¿no? Otro grupo de autores, los que sí dicen que él decidió cuándo se iban a ir. Ahí tenemos a varios, ¿no? Varios autores. Alonso de Zorita, Torquemada, uno muy importante, Cervantes de Salazar, ¿no? Cervantes de Salazar, que era profesor en la Universidad de México, que fue encargado por el Cabildo, ¿no? de la Ciudad de México de escribir su historia, ¿no? que fuera favorable a los españoles, ¿no? Entonces dice Cervantes de Salazar que Cortés le pidió a Botello su opinión. Botello, nos diga sobre esto lo que le parece. Y entonces pronuncia un discurso. Estando en esta diferencia, Botello,
que de antes en lo que decía tenía más crédito con todos, y había dicho como acometiendo Cortés a Narváez de noche, le vencería y sería señor del campo, le dijo. Oído por todos lo que Botello dijo, así por el crédito que tenían como por las buenas razones que daba, se determinaron todos que aquella noche saliesen. Entonces ahí Botello decide, ¿no? Esta noche tenemos que salir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en realidad? ¿No? Es difícil saberlo, pero si le creemos a Cervantes de Salazar, pues escucharon a Botello para salir, ¿no? Y ustedes saben cuál fue el resultado, ¿eh? Es decir, más de la mitad de los españoles murieron, perdieron todo el botín, en fin, fue una masacre, ¿no? También de los aliados de Cortés, ¿no? Ahora, hay unos, eso también lo encontré casualmente en un libro así que me regalaron, publicado en Polonia, ¿no? De unos arqueoastrónomos. ¿Qué hicieron esos arqueoastrónomos? Vieron el mapa del cielo el mero día de la salida de la noche triste y vieron cómo eran los astros y según los conocimientos de la astrología de la época, si era un buen momento para salir o no. Y eso es lo que dicen. El sol estaba en una posición bastante débil, pero a comparación de las noches anteriores, la situación de la luna había mejorado. El ascendiente todavía permanecía en Aries, quien, siendo un signo ardiente, favorece todas las acciones cautelosas. Pero esta situación no iba a durar más de media hora. La siguiente limitación venía de la luna, que se acercaba peligrosamente a Saturno y dentro de 12 horas iba a entrar en conjunción con él, multiplicando su mala influencia. Lo que dicen que la situación no estaba para nada muy alentadora, pero que antes y después estaba peor. Entonces que eligieron así como un momentito que más o menos los astros estaban así para poder salir, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Aquí el testimonio de Bernal Díaz del Castillo. El astrólogo Botello no le aprovechó su astrología, que también ahí murió con su caballo. Pasemos adelante y diré cómo se hallaron en una petaca de este Botello, después que estuvimos en salvo, unos papeles como libro, con cifras y rayas y apuntamientos y señales que decían: si me he de morir aquí en esta triste guerra, en poder de estos perros indios. Y decía en otras rayas y cifras más adelante: no morirás. Y tornaba a decir en otras cifras y rayas y apuntamiento: sí morirás. Y respondía la otra raya: no morirá. Y en otra raya: sí me matarán. Y de esta manera tenía otras como cifras y manera de suertes que hablaban unas letras contra otras en aquellos papeles, ¿no? Entonces, este señor predijo que se iba a morir, pero que todos tenían que salir, y así pasó, ¿no? Todo eso para interrogarnos un poco sobre justamente con qué bagaje cultural llegan los españoles, en qué medida ese señor Botello decidió la hora de la salida de la noche triste, en qué medida Cortés le hizo caso o no le hizo caso, ¿no? Por ejemplo, hay episodios donde se cae el caballo de Cortés y la gente le dice: ay, no puedes seguir porque se cayó tu caballo. Y él dice: no, yo creo en Dios, no me importan esos signos y sigo adelante, ¿no? Entonces, ahora bien, la posición de Cortés también puede ser que no sea monolítica, ¿no? Que en algunas cosas sí hacían caso a un astrólogo, que era muy común en la época. Narváez, por ejemplo, tenía un astrólogo que hasta le dijo que Cortés le iba a engañar, ¿no? Pero pues lo creyó o no lo creyó, pues sí sucedió, ¿no? Entonces era común en la época. Es decir, no nada más Moctezuma tenía sus astrólogos, no, también los españoles, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? A la hora de evaluar y de matizar cuál fue la actitud de los españoles
de los mesoamericanos, ¿no? Tratar de superar un poco esas dicotomías maniqueas, ¿no? De un lado los españoles inteligentes, renacentistas, maquiavélicos, y del otro lado los indígenas supersticiosos, ¿no? Que tomaron a los españoles por dioses, que sí los tomaron por dioses, ¿no? Pero ¿qué es un dios para un mesoamericano? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Sí los toman con dioses, pero los dioses también se les puede vencer, también se les puede sacrificar, también se puede pelear con ellos. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Es decir, hay que tomar en cuenta las categorías indígenas, no nada más lo que nosotros pensamos. ¿Un dios qué es? Un dios es un ser frente al cual uno se arrodilla y no se platica, nada más se pide y a ver si... No, un dios mesoamericano no es eso, ¿no? Entonces sí los toman con dioses, pero no por lo mismo son supersticiosos que se dejaron engañar. Eso no es así, ¿no? Hay que ir un poco más a fondo, ¿no? Tanto del lado de los españoles como del lado de los mesoamericanos, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y que estas conmemoraciones nos ayuden un poco a profundizar, ¿no? En esos temas, ¿no? Y no en caer en esos clichés, ¿no? que a veces aparecen en la prensa o en medios de comunicación, ¿no? Con personas que no tienen sino un conocimiento superficial de esos materiales, ¿no? Pues muchas gracias.